Muy bien, continuamos nuestra sesión con el curso de ángulo trigonométrico. Trigonometría, ¿sí? Dime, sí, así es. A ver, en trigonometría vamos a empezar hablando con el ángulo trigonométrico. En realidad, muchos se complican con este curso, con este tema, pero es bien fácil. Así como hemos estado viendo tanto en aritmética, álgebra, geometría y ahora vamos a ver en trigonometría, ¿sí? Eh, vamos nosotros a entender la esencia, ¿ya? Vamos a entender el cómo, dónde está lo que yo tengo que dominar para responder los problemas, ¿sí? Si yo sé qué es lo que debo saber así minuciosamente, se me va a hacer sencillo y fácil la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Muy sencillo y fácil la resolución de problemas. Entonces, ya está. Vamos empezando entonces hablando del ángulo trigonométrico. Definición. Bueno, en geometría, te comento, en geometría, cuando tenemos así un ángulo, ya son dos rayos, la intersección de dos rayos, ya sabemos que son rayos. Acá se forma el ángulo. En geometría, esto de acá puede medir, por ejemplo, 30 grados. Pero en cambio, en trigonometría, estos son rayos, eso sí es aceptable, son dos rayos, pero en trigonometría el ángulo va a tener sentido. Ah, mira, ve, mira, ajá, claro, mira, así es. En, en geometría, ¿tiene sentido el ángulo? Miren geometría. ¿Tiene sentido? ¿Te dice hacia dónde va el ángulo? No tiene sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, porque no hay flecha. En cambio, en trigonometría, sí. Ah, y acá ya me olvidé de algo. Me olvidé el signo. Ya está. En trigonometría, sí, mira, ve. Este ángulo mide más 30 y este ángulo mide menos 30. Así es. Entonces, en trigonometría vamos a tener en cuenta el sentido del ángulo. Eso es la clave para resolver problemas en trigonometría. Es el sentido del ángulo. ¿Ya? Entonces, decimos, definición, es un ángulo generado por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Claro, acá tenemos el rayo, ese va a rotar y se formó, rotó, ¿no? Ha rotado y se formó este ángulo. Por ejemplo, 30 grados. Puede ser otro valor, puede ser otro. ¿Sí? Entonces, este punto fijo se le conoce como vértice u origen. ¿Ya? Donde estaba inicialmente el rayo se le conoce como lado inicial. Donde estaba inicialmente el rayo, donde estaba inicialmente el rayo, se le conoce como lado inicial. ¿De acuerdo? Y luego cae el rayo, donde cae el rayo, a ver, vamos a admitirla, donde cae el rayo, lo conocemos como lado final. Donde termina a parar el rayo, lo conocemos como lado final. O sea que el rayo puede girar
en sentido antihorario o puede girar en sentido, ¿de acuerdo? Mm, muy bien. Entonces, tenemos ahí el rayo. Puede girar en este sentido, ¿me logran ver? ¿Sí? Puede girar en ese sentido o puede girar en este sentido. ¿Lo ves? Si gira en sentido antihorario o si gira en sentido horario. Si gira en sentido antihorario, el ángulo es positivo, ¿sí? El ángulo es positivo si gira en sentido antihorario. Y si gira en sentido horario, el ángulo es negativo, ¿de acuerdo? El ángulo es negativo. Entonces, ahí está la clave. ¿Cuáles son los elementos? Vértice, lado inicial, lado final, ángulo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Vértice y el ángulo. Ajá. Son cuatro, ¿ah? Vértice, lado inicial, lado final y el ángulo. Son cuatro elementos. Ahora, este cuarto elemento tiene dos posiciones, que es el ángulo. Puede ser que gire en sentido antihorario o gire en sentido horario. Si gira en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Y si gira en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Quedamos claro? Ya está. Veamos. Entonces, cuando hablamos de un ángulo geométrico, no poseen sentido de rotación. Siempre van a ser positivos. Eso es en geometría, ¿no? Vuelvo a repetir. Acá está, en geometría simplemente dice 30 grados. Siempre va a ser positivo en geometría. En geometría nunca te van a hablar de ángulo negativo. Siempre van a hablarte de ángulo positivo. Ni tampoco tiene inicio ni final. Simplemente ahí está el ángulo. ¿De acuerdo? Perfecto. Esa es geometría. En cambio, trigonometría posee sentido de rotación, que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces tenemos así, mira, sentido antihorario, positivo, sentido horario, negativo. Decimos pues antihorario porque en el sentido en contra de cómo van las manecillas de un reloj. Sentido horario o giro horario porque van en el mismo sentido en que gira el reloj, ¿no? Acá tengo mi reloj y las agujas del reloj giran en este sentido, ¿sí o no? En ese sentido giran las agujas del reloj. Por eso dice que es un sentido horario, ¿no? Ahora acá viene los puntos que tú tienes que saber, ¿ya? Lo que es un ángulo recto, lo que es un ángulo llano, ¿sí? Este es un ángulo recto. A o B se lee así. A o B. Así se lee. ¿Qué ángulo forma A o B? 90 grados. Todo vale 90 grados. Igual que en segmentos. La suma de las partes, ¿qué me da? El todo. La suma de todas las partes me da el todo. Entonces, esta es una parte, ¿no? Y aquí está la otra parte. Si yo sumo esas dos partes, ¿cuánto me da? ¿Y cuánto mide ese todo? Así es. Muy bien. Si una parte mide alfa y la otra parte mide beta, entonces la suma de esos dos ángulos me va a dar 90 grados.
¿de acuerdo? Un nombre particular que toman en conjunto estos dos ángulos, ¿ya? Un nombre particular se le conoce como complementarios. Ya, también consecutivos, sí, pero este nombre que le estoy dando es cuando suman 90. Dos ángulos, si dos ángulos suman 90 grados, se les llama complementarios, ¿ya? Por ejemplo, si un ángulo es 30 y el otro ángulo es 60, esos ángulos suman 90, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les llama a esos ángulos? Se les llama complementarios. ¿Estamos de acuerdo? Complementarios. ¿Por qué? Porque suman 90. Si tengo acá que es 40, ¿cuál sería su complemento de 40? ¿Cuál sería el Así es. No, 50. Su complemento, su complemento, su complemento. ¿Para qué? Para que ambos sean complementarios. O sea, como decir un... Dime, ya. Complemento o complementarios. Com- ya. Complemento es lo que le falta al otro para llegar a 90 grados. Así es. Dime, ¿te escucho? Muy bien, muy buena pregunta. Aquí lo que estamos aprendiendo, ¿qué cosa es un ángulo recto? ¿Ya? A esto se le conoce como ángulo recto. Ángulo recto es aquel que forma 90 grados, ¿sí? La suma de estos dos ángulos va a dar 90. Pero si yo tengo acá, mira, ve, mira, mira, si todo esto mide, un ratito, un ratito, un ratito. Si todo esto mide 30, ahorita, un ratito, ¿ya? Si eso mide 30, todo, ¿ah? Él mide alfa y él mide beta. ¿Cuánto suma alfa más beta? 30 grados. Pues. Observa, pues mira, si alfa es de aquí hasta acá y beta es de aquí hasta acá, y me dicen que todo esto mide 30, entonces la suma de él y la suma de este ángulo me tiene que dar 30, pues. Lo que justamente se está preguntando su compañera. Entonces, la suma de dos ángulos no siempre me va a dar 90, me va a dar dependiendo de lo que yo esté observando. Si yo estoy observando que todo es 30 grados, entonces la suma de esos ángulos es 30. Pero si yo veo que es un cuadradito, entonces ya no es necesario que me digan que es 90. Yo afirmo que es 90 grados, ¿sí? Y el nombre, claro, y el nombre particular que tienen ellos es complementarios. Es un nombre especial para ellos. Bien, ahí su compañero iba a preguntar, le dije que me esperara, a ver, dígame, ¿qué cosa ibas a preguntar? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Le dije que esperara un rato. Creo que ya aclaró. No necesariamente, no necesariamente. Él puede ser 20 grados y si él es 20, el otro tiene que ser 70, pues. O si él es 35 grados, entonces él tendría que ser 55. Si él es de 10 grados, ajá, depende de cada uno de los ángulos. Pero si son complementarios, tienen que sumar 90. Hay otro ángulo que también tiene un nombre específico. Se le llama ángulo llano. Ángulo.
¿Está mal escrito? Está bien. Ya, bueno, no importa, ya lo borré. Ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Es así, mira, ve. Dime. Efectivamente, cuando suman 90. Mire, ve. Acá también hay dos ángulos. Este ángulo que lo voy a llamar teta y este ángulo que lo voy a llamar gamma. Esos ángulos son llamados ángulos llanos. La suma de esos ángulos llanos, teta más gamma, es 180 grados. A ellos se le conoce como ángulos, ¿sí? Teta y gamma, teta y gamma. Oh, y lo borré todo sin querer. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Cuando presione el botón borrar todo, es que está junto con el borrador. Te... Disculpen, me llamó mi papá. Preocupado, mi padre. Disculpen, gracias por esperar. Bien, entonces, acá, este le llamé un ángulo teta y a esto lo llamé un ángulo gamma. A esos le llamamos ángulos, ¿cómo lo llamamos? Ángulos llanos. Hasta teta y gamma son ángulos llanos. ¿Sí? Así es. Ahora, también son conocidos como ángulos suplementarios. Cuando te dicen, son suplementarios, te están diciendo que suman 180 grados. ¿Sí? Te dicen, esos dos ángulos son suplementarios, te están diciendo que suman 180 grados. Si te dicen, son complementarios, esos ángulos son complementarios, ¿qué te están afirmando? Que suman 90 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esas palabritas complementarios y suplementarios son muy importantes. Complementarios, ¿por qué? Complementarios suman 90 grados. Suplementarios porque suman 180 grados. Yo digo, alfa es el complemento de beta, muy bien. Beta es el suplemento de gamma, muy bien. O también puedo decir, gamma es el suplemento de teta, claro, porque son suplementarios. Uno se suplementa del otro, ¿sí? Pero suplementarios quiere decir 180 y complementarios quiere decir 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, capturen esa imagen, ya está. Y ahora sí, empezamos con los ejemplos, porque ya, primero es problema, después cuando ya termina de ser problema, cuando ya lo entiendes, ya deja de ser problema, pasa a ser ejemplo ya. Dime, ¿a esto te refieres? Alguien le tomó alguien le tomó captura, por favor, lo envía. Ya, envíalo al grupo, ¿ya? Gracias. Ya está, gracias, envíalo al grupo. Muchas gracias.
no hay problema, no se discutan, envíenlo ambos, a veces le sale uno más bonito, otro le sale más mejor, otro le sale claro, ¿ves? Uno le tomó captura solamente la parte de pizarra y otro tomó todo donde estamos nosotros. ¿Ya ves? Está bien, perfecto, ¿por qué se pelean? Manden nomás, no tienen por qué molestarse. Ejemplo, en la figura indica la relación entre beta y alfa. Mira, beta y alfa son complementarios, ¿sí o no? Ya está. El secreto del desarrollo va a estar en lo que te voy a explicar ahora. No resuelvas nada ni intentes resolver. Escúchame primero. El secreto, ¿ya? El secreto para que se te haga fácil, porque muchos estudiantes, cuando yo empiezo a enseñarles, me dicen, no, ese tema ya lo sé, me dicen. Y después cuando yo les observo cómo desarrolla, me encuentran otra cosa. El secreto para desarrollar estos problemas es que los ángulos tienen que ser antihorarios. Si tú lo ves en sentido horario, cámbialos. Pero cuando tú lo cambias a esos ángulos que están en sentido horario, cuando tú lo cambias, va a cambiar de signo. Vuelvo a repetir. Mira acá. Yo tengo este ángulo, ¿ya? Te voy a explicar lo que yo te digo. Si el ángulo está así, este es sentido horario, ¿sí o no? Si el ángulo está en sentido horario, tú tienes que cambiarlo a sentido antihorario. Todo ángulo que tú veas que está en sentido horario, cámbialo a sentido antihorario, sin miedo. Y cuando tú lo cambias, cambia el signo. Si es teta, le vas a colocar menos teta. Ahora sí, ya vas a trabajar. ¿Con qué vas a trabajar? Vas a trabajar con este ángulo. O sea, la idea es que tú trabajes con los ángulos que están en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Tú tienes que trabajar con esos ángulos. No te compliques. Solo toma esa idea. ¿Ya? En esta figura, alfa está en sentido horario o antihorario. Alfa, alfa, alfa está en sentido antihorario. Recuerda, el reloj, ahí está el reloj va en este es el sentido del reloj. Y mira cómo están yendo ellos, cómo está yendo alfa. Ah, entonces alfa es positivo, no lo toco, es antihorario. En cambio, beta está en sentido horario, ¿sí o no? Beta está en sentido horario. Entonces, a beta es el que lo tengo que cambiar. Ahora cambio beta. Y cuando lo cambio, cambia su signo. Ahí está. ¿Lo ves? Ahora sí. Ahora me olvido yo de él. Me olvido de él. Me olvido. Y ahora solo trabajo con lo que estoy viendo. ¿Sí? Alfa más él. ¿Y él quién es? Ahí está. Beta. Se llama beta. ¿Cuánto suman esos dos ángulos? ¿Cuánto suman esos dos ángulos? ¿Alguien me puede decir cuánto suman? Claro, la suma de esas dos partes me da el todo. 90 grados. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya encontré la relación. Más por menos, ¿sí? Igual a 90 grados. ¿Qué me pide a mí? Me pide pues la relación. Eso sería pues, ya llegaron mis padres. Eso sería entonces la relación de esos dos ángulos. Ahí está. A ver, pregunto, ¿qué debo hacer cuando veo ángulos en sentido horario? Muy bien, darle la vuelta
o llevarlo a sentido antihorario. Excelente. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Y para hacer eso, tienes que aprender a reconocer horario y antihorario. Si tú te equivocas de horario con antihorario, ahí la malogras todo, pues. ¿Entiendes? Tú tienes que reconocer si es horario o antihorario. Entonces ya tú haces en tu cabecita, observa tu reloj en tu cabecita. Si tú no tienes reloj frente ahí, en tu cabecita tú tienes que saber cómo está girando las agujas y cómo está el sentido del ángulo. ¿Ya? Luego lo demás es plantear la ecuación. Ya cuando planteas la ecuación, ya pues a esa parte ya viene a ser elemental, porque ya multiplicar signos, pasar a sumar, a restar, eso ya queda ahí nomás. ¿De acuerdo? Ya. Foto, foto. Puede ser foto, foto. Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Esta está mejor. ¿Cómo se llaman esos ángulos? ¿Complementarios o suplementarios? Oh, ahora sí, suplementarios. Suplementarios. Excelentes. Son suplementarios. Ahora, si son suplementarios, tengo que fijarme en los ángulos. ¿Ambos son antihorarios? ¿Los dos? ¿O uno de ellos? A ver, el de 89 grados. El de 89 grados. ¿Es horario o antihorario? Antihorario, muy bien. ¿Lo invierto o lo dejo? Claro, ahí lo dejamos. Muy bien, lo dejamos a él. El ángulo de -7. ¿Horario o antihorario? Horario. A él. ¿Lo invierto o lo dejo? Muy bien, lo invertimos. Es -7. Ahora pasa a ser +7x. Muy bien. Y ahora me olvido de él, ¿ah? Me olvido de él. ¿Lo tapo? ¿Por qué lo tapo? ¿Por qué lo tapa, profesor? Para no confundir. Así es. Para no confundirnos, para no tocarlo, porque en algún momento cuando yo empiezo a hacerlo rápido, lo toco, ¿no? A veces digo, ¿y ahora dónde queda eso? ¿Cuánto suman esos ángulos? 89 más 7x. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Muy bien. 180 grados. Bueno, responde la pregunta, ¿ah? Responde la pregunta. Tú te estás yendo más allá. Entonces, el 89 pasa a restar 180 menos 89. Así es. ¿Cuánto es 180 menos 89? ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, 91. Hacemos en un costadito. Claro, muy bien. Le presta una unidad, sería 10 menos 9 1 y él se queda en 17, ¿no? 7. 17 menos 8, 9, 91. Ahora el 7 pasa a dividir. 13, muy bien, 91. Muy bien, te felicito, sale 13. ¿Lo ven? ¿Difícil o fácil? Claro. Eso es lo que primerito debemos nosotros de resolver el problema. Vamos con otro. Dime, en tu cuadernito, en tu hoja, dibujar al costado. Dibujas al costado del reloj. Para este lado, horario.
y para este lado, antihorario. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? A ver. Ah, mira, la suma de las partes, o sea, x más este ángulo más este ángulo, la suma de esos tres ángulos me tiene que dar, ¿cuánto? ¿Cuánto me tiene que dar? 40 grados. Muy bien. Entonces, de frente sumo x menos 19 menos 5 igual a 40. ¿De frente? No, no puedo hacer esto de frente. ¿Por qué no puedo hacer eso de frente? Así es, porque tengo que cambiar los sentidos primero, ¿no? Porque tengo que cambiar los sentidos primero. Muy bien. A ver, el del X, ¿le tengo que cambiar al X? ¿Horario o antihorario? Todo. El X, no, el X está en sentido antihorario. El X está en sentido antihorario, entonces el X no se cambia, el X se queda. Ya está. El menos 19, claro, porque está en sentido horario, ¿no? Mira, mira, mira la flecha, mira la flecha. Entonces, vamos a cambiar a él. Ya no va a ser menos 19, sino ahora va a ser 19. Lo borro para que no me confunda. 19. Dime. Claro, está en sentido horario. El menos 5 también, ¿no? Está en sentido horario, ¿no? Ah, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Ahora va a ser 5, ¿no? Lo voy a borrar para que ya no. Ah, ahora sí, ya puedo. Así es. Ahora sí ya puedo plantear mi ecuación, ¿no? X más 19 más 5. ¿Cuánto suman esos tres ángulos? X más 19 más 5. ¿Cuánto deben sumar? Yes. No puede, no pueden sumar 90 porque no son complementarios, ¿sí o no? Ahí me dice bien clarito, 40. Sumamos 19 más 5. ¿Cuánto es 19 más 5? Muy bien, muy bien, 24. Ahora ese 24, muy bien, 40 menos 24, 16. Así es, 16. Qué fácil, qué fácil. A ver esa. No, no, todavía, espérate, pues, espérate. A ver, ¿a quién cambio? ¿El 3x lo cambio? ¿El 3x lo cambio? No, al 3x lo... ¿Al 4x lo cambio? ¿4x lo cambio? No, que está en sentido antihorario. ¿El menos 5x lo cambio? Muy bien. Ahí está. Lo borro. Ahora va a ser 5x. ¿Cuánto suman esos tres ángulos? ¿Cuánto suman esos tres ángulos? Muy bien. 3x más 5x más 4x, ¿cuánto suma? 12x. El 12 pasa a dividir 180 entre 12, ¿cuánto es?
Claro, 180 entre 12. Muy bien. Ahora sí, nos vamos al problema. Ya, tómale foto a esta. A ver, envía a este de acá, tómale foto. A ver, y la otra foto. Ya. Claro, si es Huawei, si hay Huawei, si es Huawei, Huawei tiene una nube externa, una nube adicional donde tú puedes guardar todas las fotos. Te dan hasta 10 gigas. Y si tienes Samsung, Samsung lo guarda en la nube de Google. Sí. Sí, Xiaomi no tiene nube externa. Solamente he visto, también, muy buena. Vamos, la hora de de la evaluación. Muy bien, ahora se van a dar cuenta que no solamente tienen 5, sino 10 problemas. 5 de geometría y 5 de trigonometría, ¿ya? Ahora cada pregunta. No le eches la culpa a nadie. Yo mismo estoy proponiendo 5 de cada curso porque en el anterior estaba proponiendo 3 y 2. Y es injusto que a un curso le ponga 2 y al otro 3. Entonces tiene que haber igualdad, dije, por lo tanto puse 5 5. ¿Ya? Dime. Muy bien. Ahí le acabo de mandar la prueba al grupo. Listo.